Estamos ya enlazados desde República de Venezuela con nuestro hermano evangelista Rafael Carazarabia, quien nos va a compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios. Así es que vamos ya a dar el cambio, que damos el cambio. Adelante. Muy buenos días en el nombre de Cristo Jesús para compartir nuevamente la palabra de Dios. Es una bendición. Saludando a mi hermano Olmedo Poaquiza en el nombre de Cristo Jesús. También saludando a Betel Radio Online. También saludando a Luciana Radio TV y a Roldán Radio TV en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, para entrar de una vez en materia, ya se ha orado previamente por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús para que Dios siga ungiendo su palabra, ya que somos instrumento y esta palabra no es de nosotros, sino esta palabra nos la ha entregado Él para que nosotros la prediquemos. Una palabra santa y bendita es la palabra de Dios. Vamos a entrar en materia con el libro de Isaías en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra así. Isaías 41:10 dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta predicación lleva por título Miedo. Muchas personas en nuestra vida siempre han estado con miedos de alguna manera y es importante saber que el miedo es algo que es puesto en nuestros organismos para que nosotros tengamos una alerta para las cosas malas que puedan suceder. Aunque hay personas que pueden nacer con una patología que es no tener miedo, y eso es muy contraproducente contra las personas, por causa de que una persona que no tiene miedo siempre va a vivir teniendo accidentes de mucha gravedad e incluso infringiéndose daño a sí mismo por causa de que no tiene miedo. Es importante saber cuáles son los temores de una persona. Cuando una persona tiene miedo, es importante que resuelva, que busque la información adecuada para saber cuál es la mejor manera a seguir. El miedo es una emoción discapacitante cuyos efectos desagradables activan nuestro sistema de alerta y ponen en marcha mecanismos de protección, huida o acción. Definitivamente, el miedo es una de las emociones básicas de adaptación y supervivencia. Se nutre de la experiencia y nos permite prevenir y valorar riesgos. Es importante saber que cuando el miedo está en nuestra vida, si lo tenemos de una manera natural, no es algo dañino, no es algo malo. Pero cuando una persona tiene miedo concurrentemente, es porque alguna cosa, algún evento se ha causado adentro de la persona. El miedo es importante saber que cuando es concurrentemente, es porque hay problemas en la persona, hay cosas que no se han solucionado que necesitan una manera de una información nueva. La Biblia dice que la palabra de Dios son buenas nuevas de salvación todos los días. ¿Para qué se hace esto? Porque cuando una persona tiene nuevas y buenas de salvación todos los días, toda esa información negativa que tiene adentro de sí va cambiando por esa información nueva que es la palabra de Dios. Hay una clase de fobia que se le llama agorafobia. La agorafobia es un intenso temor a exponerse a multitudes y situaciones. La agorafobia se caracteriza porque un intenso desproporcionado temor a exponerse o anticipar un elevado número de situaciones. Las situaciones que desencadenan miedo en una persona son aquellas de las que puede resultar complicado escapar o pedir ayuda, o de una manera pedir vergonzosamente ayuda, que eso causa temor en la persona. Puede resultar difícil o embarazoso de una manera incapacitante a esa persona que tiene ese tipo de fobia, porque le tiene ansiedad, le genera una ansiedad muy tremenda a todo. Y eso pasa porque la persona tiene agorafobia, miedos que Dios viene a solucionar en la vida del que lo padece. La palabra agorafobia proviene del griego. Agora significa plaza de mercado y fobia temor. Literalmente significa
tener miedo a los lugares abiertos. ¿Por qué a los lugares abiertos? Personas que han tenido eventos, pero hay que tener que literalmente es el miedo a las plazas y los lugares abiertos, pero debemos de saber que la Biblia dice que el que acampa bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando una persona tiene miedo es necesario que se acerque al camino de Dios, es necesario que se acerque, pero que se acerque creyendo que le va a hallar. Esa persona que tiene miedo es necesario que se acerque a Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios cuando tenemos miedo que siempre debemos acudir a Él, Dice la Biblia que el que acampa bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es estar bajo la cobertura de Dios, está bajo la experiencia del Espíritu Santo. Es espectacular estar ahí. Quiero contarle un testimonio relacionado con el miedo. Una mujer en una ocasión, ella siempre le daba mucho terror a escuchar una Santa María. La Santa María le dicen a los portones que cierran de arriba hacia abajo en los negocios, que le meten 4 candados, 2 candados, a veces un solo candado, pero que es una reja metálica que tapa el negocio, que la suben o la bajan. Aquí le dicen Santa María. Entonces, cuando la mujer estaba embarazada, ella subía y bajaba de Santa María para abrir el negocio, hasta el momento que no pudo hacerlo más. Cuando la niña nace de esa señora, resulta que la niña tenía un pánico a ese sonido, tenía un pánico terrible a ese sonido, cuando se subía y se bajaba a la Santa María. Estamos hablando de que esa joven fue afectada, la niña que estaba en el vientre fue afectada por causa de que escuchaba ese sonido y no sabía qué era. Entonces tremendo eso. Cuando se escuchan esos tipos de sonidos y no se sabe qué es, se le generó una fobia, se le generó un miedo muy terrible a esa niña. Se le generó un miedo muy terrible a causa de eso. Hay miedos que son implantados en una persona de una manera subconsciente. A esa niña le implantaron ese miedo de manera subconsciente. ¿Por qué digo subconsciente? Porque estaba ya en vida, pero no estaba fuera de la barriga. Entonces estamos hablando que es una subconsciencia y fue implantado en ella. Eso se puede quitar con tratamientos. Y que la persona identifique de dónde viene el miedo y que no viene de algo horrible, de un monstruo, no viene nada de eso, sino que de dónde viene, cómo se genera. Las personas que han tenido esa clase de miedo, que se hace con un animal, con un perro, con un gato, con una araña, la ponen que agarren el animal para que pueda pasar todo eso. Es necesario que nosotros tengamos fortaleza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros tengamos fortaleza en Él, así como le pasó a esa mujer, porque el miedo fue implantado de esa manera. Había otro hombre que cuando la mamá estaba embarazada de él, se le generaron muchísimos miedos, ya que la mujer peleaba mucho con el hombre, y el niño que estaba adentro fue afectado porque todo el tiempo había una zozobra en esa mujer y ese manto fue implantado en ese hombre. Tanto el manto del miedo en la mujer también fue implantado en esta persona. Ahora bien, cuando este hombre nace con un pánico terrible a las vacunas, a una inyección, y es terrible toda esa cuestión, porque se implantan en la subconsciencia cuando el niño está dentro del vientre de la mujer. Cuando se implanta de esa manera, suceden cosas feas, suceden cosas terribles. Así es la fobia a tener miedos infundados porque no se sabe de dónde son. Es importante saber que la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Cuando personas tienen miedo de una manera desmensurada por alguna clase de cosa o patología, lo que pasa es lo siguiente, que esa persona necesita saber de dónde se genera ese miedo, porque cuando la persona sabe de dónde se genera el miedo, ya el miedo baja, porque es importante saber que la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Cuando usted tiene conocimiento de aquello que le afecta, cuando usted tiene conocimiento de aquello que le causa miedo y sabe de dónde viene, cómo se genera, el miedo se reduce muchísimo. Es importante el conocimiento que dice Dios, es importante que debemos aprender todos los días. Siempre un día que pase, usted debe de aprender en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la palabra, porque hay gente que van a tener muchos temores a causa de cosas que le pasan.
Hay gente que de repente tienen temor de que venga el mismo diablo y le venga a jalar los pies en la noche. Hay gente que tiene un temor terrible que antes de acostarse revisa bajo la cama para ver si no hay nada. Y resulta que hay gente que revisa y obviamente nunca consiguen nada. Un día yo tenía ese tipo de pánico, sentía que me iban a jalar los pies cuando estaba muy niño. Y resulta que hace aproximadamente unos 4 o 5 años sucedió lo mismo. Me agarró ese miedo, pero yo fui a dormir y de repente sentí ese miedo. Pero resulta que cuando me paro, sí, realmente estaban moviendo la cama y yo vengo y me paro, pero es que realmente la cama se está moviendo. Y de repente cuando veo, no, es un terremoto, yo creía que era otra cosa. Y resulta que me asusté más por lo que creía que me estaba jalando, que no era nada, sino que estaba sucediendo un terremoto. Gracias a Dios el terremoto no fue muy fuerte, fue algo así como de 5.5 y solamente se movieron cosas, pero nada se derribó. Entonces el miedo es infundado así cuando no sabemos. Por ejemplo, en ese día yo pensaba que era que alguien estaba moviendo la cama, pero cuando me di cuenta de que era un terremoto, el miedo se fue literalmente al 100%. Le agarré más interés al saber de que no era algo que me estaba jalando o un ser sobrenatural, sino que era un terremoto. Y a eso es lo que me refiero. Cuando hay conciencia de lo que es, el miedo desaparece. Es tremendo cuando pasa todas estas cosas. Es tremendo cuando pasa todas estas cosas porque cuando usted sabe de dónde se genera, por ejemplo, alguien que tenga un cáncer, alguien que tenga un tumor, alguien que tenga Alzheimer o alguien que tenga úlceras, cuando alguien estudia a todas estas áreas que está siendo afectado y sabe en consecuencia cómo actuar, cómo matar un cáncer, cómo matar un tumor, cómo disminuir o reducir o acabar con un Alzheimer, sabiendo que todas estas cosas son generadas en el mundo espiritual, todo lo que se mueve en el mundo espiritual afecta al mundo carnal. La Biblia dice que como es aquí abajo, es allá arriba, y como es allá arriba, también es aquí abajo. Todo lo que se decreta en el mundo espiritual siempre va a afectar el mundo terrenal, porque es así que Dios lo implantó. Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dios añade todo lo que necesita, pero es necesario que la persona busque, que la persona no se quede sin moverse. Moverse es necesario para poder suplir, para poder buscar todas las metas que uno está buscando en estudio, en oración, en meditación de la palabra, porque es importante que usted medite en la palabra. Cuando una persona tiene miedo es porque cada rato está meditando en lo malo que puede llegar a sucederle, de algo que Dios no le ha puesto en forma de maldición o que Dios le ha decretado algo maligno. Porque la Biblia dice, pensamientos de bien tengo para ti y no pensamientos de mal. Lo que ha decretado Dios para tu vida es que te vaya bien, que vas a tener pruebas y luchas, como toda persona vas a tener pruebas y luchas, y debemos de saber que mientras que estemos caminando en el camino de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que tus miedos tienes que decirle fuera en el nombre de Jesús. Pero hay que tener en cuenta y siempre ir desenvolviendo que un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso, que provoca reacciones físicas graves que no existen ningún peligro real a causa aparente. Hay gente que van a tener ataques de miedo, van a tener ataques de cosas que no están realmente ahí. Los ataques de pánico pueden provocar mucho miedo. Cuando se presenta un ataque de pánico puede sentirse de una manera que hay un descontrol, y cuando la persona tiene un descontrol porque hay un ataque cardíaco, hay un ataque de algo sucedió en la casa o en la familia, hay que saber que cuando usted está agarrado de Cristo Jesús, hay cosas que van a suceder, pero siempre si está agarrado de Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tenemos nuestra confianza puesta en Él, Él siempre suple la salida a todo. Si tenemos la confianza puesta
está en Él, si usted está enfermo, usted va a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Si usted, por ejemplo, debe una cuenta muy grande y lo está buscando, está trabajando para su obra y también está trabajando en lo literal y en lo material, está trabajando para buscar de pagar, Dios lo va a ayudar en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice que hasta ahora no habéis recibido nada porque hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Una persona que pide, que tiene angustia, problemas, situaciones que se estén generando de una manera contraria y negativa, es necesario que clame a Dios, es necesario que busque a Dios y le diga: Señor, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús, ayúdame Padre Santo, Padre Eterno, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Muchas personas tienen solo un ataque en su vida. Hay gente que pueden llegar a tener solamente un ataque de pánico. Hay ataques que se pueden generar, hay varias maneras de generarse en cuerpo, alma y espíritu. El enemigo siempre va a buscar la manera de que aquella persona se angustie y de que termine hablando mal de Dios y rechazando la palabra de Dios. Es importante saber que la Biblia me dice, en el libro de Proverbios me dice: perezoso. En el Proverbio 6, 9 al 11 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Cuando dice la palabra aquí que perezoso, hay personas que quieren que Dios les solucione su vida, que Dios les solucione algo, pero no son capaces de levantarse, no son capaces de orar, no son capaces de buscar la presencia de Dios, no son capaces de leer la palabra de Dios y meditar en su palabra. Hay personas que lo que han decidido es meditar en lo malo que les puede suceder, en las cosas malas que les pueden pasar. Había un grupo, una vez, una pareja cristiana, que ellos iban a cruzar un puente y resulta que tenían tiempo sin pasar por ese lugar, y cuando iban a pasar por ese lugar resulta que ellos sabían que eso era un puente muy viejo, era un puente que literalmente se estaba cayendo porque era un puente colgante, y cuando él iba pasando con la esposa, o que iba a pasar, no habían llegado al sitio, tampoco sabían cómo estaba el puente, empezaron a decir: uy, es que si nos caemos, imagínate tú, si me caigo yo te vas a quedar sin mí, y la otra persona decía: y si me caigo yo te quedas sin mí. Entonces estaban diciendo una cosa mientras que iban llegando a ese lugar, diciendo toda cantidad de sugestiones de cosas que no sabían, y resulta que cuando llegan al lugar donde estaba el puente había sido cambiado por uno nuevo. Era un nuevo puente colgante, pero estaba nuevo, y resulta que las personas a veces dicen cosas y resulta que no es nada de eso, porque su palabra, su mente está solamente meditando en las cosas negativas y en las cosas malas. Por eso que cuando dice la palabra de Dios que en ella meditarás de día y de noche, cuando dice la Biblia que nosotros vamos a meditar en su palabra día y de noche, nos irá bien. ¿Por qué nos irá bien? Porque toda persona que sigue las directrices que Dios nos manda, sus mandatos que nos manda, vamos a ir prosperando en el nombre de Cristo Jesús. No le estoy vendiendo un evangelio barato, le estoy diciendo que usted, si se mantiene en la obra de Dios, usted, si se mantiene en los caminos de Dios, usted va a ser prosperado. No le estoy diciendo que no va a tener problemas. La Biblia dice que con poder somos más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Él es el que nos da la dicha, que nos da la paz, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo porque sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Cuando se tienen miedo en nuestras vidas, es necesario que vamos a deshacer en el nombre de Cristo Jesús todo pacto, toda acta, todo decreto en el nombre de Isha, Rabacanda, la Masella, la Masoja. Vamos a deshacerlo en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús debemos deshacer todo pacto, todo miedo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo el libro de Proverbios 6, en el número 10, dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Cuando dice la palabra esto, es que la persona se ha decidido a descansar, y a no hacer nada por la situación que le esté pasando. Después sigue diciendo el 11: así vendrá tu necesidad. Y hay personas que por no moverse, por no hacer nada, le viene necesidad. Así vendrá tu pobreza y tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado.
Y eso se trata de que son espíritus que salen del mundo espiritual diabólico para hacerle daño a esa persona porque decidió no hacer nada por su vida. Es importante saber que los miedos, si se tienen, hay que buscar de Dios, hay que buscar de Él. Dicen en primera de Juan 4:18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando una persona no busca a Dios, ¿cómo puede conocer a quien que no está buscando? La persona es necesario que busque de Dios para que pueda conocerlo, y conociendo ese perfecto amor puede tener paz en su corazón, puede tener paz en su alma porque lo está buscando y porque lo está buscando de corazón. Es necesario que aquella persona se acerque a Dios en el nombre de Cristo Jesús. También me dice en el libro de los Salmos, Salmo 118:6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Jehová está contigo, no hay temores, no hay miedo, porque es importante que si estás agarrado de la mano del Maestro, si estás puesto con los ojos en Jesús, en autor y consumador de la fe, no hay miedo, no hay temor que te pueda invadir, porque tienes la cobertura que viene del cielo, esa cobertura que viene de lo alto. También me dice la palabra de Dios, para ir finalizando en el nombre de Cristo Jesús, en el libro de Filipenses 4:6-7 me dice la palabra de Dios: por nada estéis afanoso. Hay personas que pueden estar afanadas por algo, pero dice la Biblia: por nada estéis afanoso, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Esto quiere decir oración. La persona tiene que orar por aquello que le angustia, por aquello que está mal adentro de sí. Tiene que orar en el nombre de Cristo Jesús. Tiene que buscarlo a Él, servirle a Él, buscarlo de Él, llenarse de Él, porque, sarrabacanda, la masella, la masoja, porque Él es el que te puede llenar. Él es el que te quita los miedos, las angustias, te la puede quitar Él, porque somos de Él y para Él. Para Él sea la gloria. Dice: por nada estéis afanoso, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Dice el 7: y la paz, óigase bien aquí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando decimos guardar nuestros corazones, es que Dios guarda de todo pensamiento, toda intención que viene de tu alma, todo pensamiento que viene del corazón, porque el corazón también piensa, según la Biblia, el corazón también piensa. Según los doctores, también después del cerebro, el que más tiene neuronas es el corazón. Así que en nuestro cuerpo, después del cerebro, el corazón también piensa. La Biblia lo apoya y también la medicina lo apoya, o la ciencia también lo apoya. Guarde vuestro corazón y vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son lo que nosotros meditamos. Todo pensamiento es tu meditación. Entonces, si tu pensamiento son pura catástrofe, no están fundados en la palabra de Dios, tampoco están fundados en el conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice que nuestro pensamiento, nuestra meditación, tiene que ser de día y de noche en su palabra. Es decir, mis pensamientos los voy a llevar a su palabra. Y si la Biblia me dice: porque pensamientos de bien tengo para ti y no pensamiento de mal. Si la Biblia me dice eso, voy a pensar lo bueno, voy a pensar lo amable, lo afable, lo que es digno de pensamientos buenos. Eso lo voy a llevar a los pensamientos míos, a la palabra de Dios. Y mira bien, porque lo estaré buscando de cuerpo, alma y espíritu. Chica, rabacanda, lama sella, lama soja. De Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como Evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que
que Cristo te ama. Quiero orar por ti en el nombre de Cristo Jesús, para aquellas personas que tienen miedo, para aquellas personas que se sienten con mucho miedo en su vida. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, Padre eterno de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús te pongo delante de tu presencia a todos esos hermanos, a todas esas hermanas, Padre amado, Padre eterno de la gloria, aquellos que están, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, que seas tú sanándolos en tu nombre, Padre amado. Sean sanadas esas personas que tienen miedo, que se acerquen a ti, Padre amado, que se pongan debajo de ti, como lo dice tu palabra. El que acampa bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te los coloco delante de tu presencia. También te coloco mi hermano Olmedo y a toda su familia delante de tu presencia, Padre amado, Padre eterno, para que seas tú guardándolo, nutriéndolo de sabiduría todos los días, a él, a su familia, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. También te coloco a las emisoras, Padre Santo, Betel Radio, te la pongo delante de tu presencia, Luciana Radio TV, Roldán Radio TV, te lo pongo delante de tu presencia para que seas tú obrando en esas personas que dirigen, a esos hermanos que dirigen esas emisoras, que seas tú nutriéndolo en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Como dice la palabra de Dios, sé que se la hierba, marchítese la flor, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Seas tú guardando la entrada y la salida de cada hermano que se dedica a tu palabra, Padre Santo, y el que esté apagado, préndelo, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que se motive a encenderse en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres eterno, Padre amado, tú eres suficiente, Padre Santo. Soca, macanda, la masella, la masoja, tú eres suficiente, Padre amado. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rafael, por este mensaje que he compartido en esta mañana a través de las ondas de Cristo Bendice Siempre. Hermano Rafael, un fuerte abrazo desde Quito, Ecuador, y si Dios permite, pues estaremos la próxima semana, el día jueves. Así es que saludos cordiales, hermano Rafael. Dios me lo bendiga, hermano Olmedo. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Esto fue mensaje de nuestro hermano Rafael Sarabia desde República de Venezuela.